Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Kinesis HP. Hoy de nuevo y siempre vamos a estar aquí juntos, Joe y yo, y tal vez más adelante traigamos algún invitado para que nos hable un poco más de deporte y salud. Joe, un gusto de tenerte, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu semana? Mi semana bien, a gusto, tranquila, ¿la tuya? Calurosa. Con un calor sabrosito. Sí, horroroso. Hay que prevenir los golpes de calor, ¿no? Para todos en general, sobre todo también para los que hacen actividad física, entrenan deportes. Pero el tema de hoy que tenemos son etapas de desarrollo deportivo. Hay errores comunes cometidos por los entrenadores, saltarse, brincarse estas etapas o comérselas en busca de un rendimiento deportivo a corto plazo, no viéndolo a largo plazo. ¿Qué en tu experiencia, qué has visto, qué te tocó vivir? ¿Y cómo es ahora, cómo debería de hacerse, ¿no? Ok, bueno, como bien lo dices, el tema van a ser las etapas de rendimiento deportivo. Me gustaría primero andar cuáles son esas etapas, cuáles son los objetivos de cada una de las etapas y también algunos métodos o contenidos que pueda haber en esas etapas, ¿no? Okay. Etapas de rendimiento nos referimos a estas etapas que va atravesando un ser humano a lo largo de su vida deportiva. No es, cosa de un año, no es cosa de un mes, no es cosa de 5 años, es cosa de todo el tiempo que va a estar realizando algún deporte o va a estar cerca de algún deporte o varios deportes. Okay. La primera etapa se llama de base o de iniciación deportiva, dependiendo del autor al que tú te refieras o los sitios, pero básicamente hablan de lo mismo, ¿no? Que son los primeros acercamientos que tiene el niño, el infante, con el deporte. Ejemplo, es deporte modificado. En el fútbol americano empezó el fútbol flag como deporte de iniciación para empezar a introducir a los niños al deporte. Ahorita ya mutó como otro deporte aparte, pero así es como empezó el fútbol flag. En otros deportes, por ejemplo en tenis, en lugar de hacerlo de cancha completa, utilizan uno de los cuadritos, ¿no? El famoso mini tenis. Entonces todos los deportes tienen cierto nivel de adaptación a algo más pequeño para que el niño se vaya familiarizando con los primeros movimientos y gestos técnicos y tácticos de la disciplina en la que está compitiendo. Y bueno, aquí hacer mención del fútbol americano, considero yo, y en base a estudios y demás, y hasta una película que salió que se llama Concussion, ¿no? Los golpes en la cabeza, ¿no? Entonces, a mí me tocó jugar fútbol americano infantil, ¿no? Yo creo que, o no lo sugeriría yo tanto, creo que la forma de acercar a un chico a jugar fútbol americano es totalmente con el flag football o tocho bandera, ¿no? Desde prevenir lesiones, es más seguro, y de esa manera poder encaminarlo. Y bueno, si ya para cuando tiene 15 años, a mi parecer, ya hasta la preparatoria, para mí ya ahora sí debería de equiparlos, inclusive la secundaria, que es de 12 a los 15, en lo personal, habrá autores, tú pensarás de otra manera, no sé, ya se deberían de equipar, pero yo siento que todavía hay mucho que crecer del chico, mucho que aprender del juego, que desarrollar. Y bueno, yo he tenido experiencia en que compañeros que no habían hecho nunca fútbol americano lo empezaron a hacer en preparatoria y les dio para jugar en liga mayor, ¿no? Y de esa manera no te expones a lesiones graves, ¿no? Entendiendo que un deporte de contacto suele ser más lesivo que un deporte que tiene menos contacto o nulo contacto, como pudiera ser a lo mejor natación o tenis, pero no deja de estar exento de lesiones, ¿no? Ajá. En tu forma de verlo, ya que tocamos el tema de tocho bandera fútbol americano, para ti, ¿cuándo sería adecuado, no? Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que tú también jugaste y yo jugué desde que tengo 8 años y pues es a lo que me dedico actualmente, entonces digamos que es un tema que un poquito conozco del asunto. Definitivamente los primeros hasta yo diría 16, 17 años de vida probablemente no debas estar jugando fútbol americano equipado. Te lo digo como experiencia tanto propia, que yo la viví en carne y hueso. Yo tuve más de 3, 4 conmociones y precisamente por eso dejé de jugar. Si fueron algo graves, perdí conocimiento, no sabía ni qué día era, o sea, estuvo horrible. Y además tengo lesiones que no puedo tratar más que con cuchillo debido al fútbol americano. Por ejemplo, tengo aquí en el hombro derecho algo que se llama enfermedad acromioclavicular. El acromo y la clavícula se están pinchando. Debe de haber una separación natural entre los dos huesos, y se están pinchando. Y eso, pues, a menos que me parezca, sí, entonces yo hago este movimiento y siempre me truena.
con algo de fisioterapia, de rehabilitación, de fortalecimiento del manguito rotador, ya no tengo dolor. O sea, es realmente un hombro funcional casi en su totalidad, pero me truena. Y si dejo de fortalecer, me empieza a doler. Claro. Pero esas son secuelas de contusiones constantes a la articulación que a los 10 años no estás preparado para estar recibiendo. Ejemplo, yo jugué fútbol americano también infantil desde los 6 años, lo dejé de jugar como a los 12, 13 años y pues nunca me había fracturado un hueso hasta que a mi temporada cuando tenía 10, 11 años, fractura de clavícula, ¿no? Jugando fútbol americano ya a mis 26 años, pues otra vez otra fractura, ¿no? Entonces no había tenido una lesión, fractura de clavícula de nuevo. Entonces sabemos que el fútbol americano es un deporte probablemente de los más lesivos que haya y lo que se busca con esto de concientizarlos allá en casa es entender que hay ciertas etapas que debe vivir el niño con un deporte adecuado a sus capacidades, a su capacidad cognitiva, emocional, física, para que les permita un desarrollo adecuado, se siga divirtiendo, porque a lo mejor muchos pudieran ser grandes atletas de fútbol americano, pero inclusive lo dejan porque pues de niños los golpes y lloras y a lo mejor es algo que ya no gustó, donde pues bueno, más adelante, como sí, dices, 17, 16 años, pues pudiera llegar, pero desde ese susto que tuvo a los 7 años, ¿no? Pues ya lo puede dejar, ¿no? Entonces, y no solamente el fútbol americano, podemos ahorita hablar de muchos otros deportes, ¿sí? Como mencionabas, el tenis, ¿de qué le sirve la canchota al niño donde no tiene la capacidad de recorrer la cancha, ¿no? Entonces, ni de recorrerla, ni la fuerza para pegarle la pelota y pasarla. ¿no? Entonces, existe el mini tenis, ¿no? Existen estas variaciones adecuadas a las necesidades de los chicos, pero muchas veces el afán de querer pues llevar ya al niño a su límite, que no lo considero adecuado, ¿no? O de que ya esté al 100 en ese deporte, pues al final provoca algo no positivo en él, ¿no? Tanto emocional como físico. Sí. Dos cosas, retomando un poquito lo de las conmociones que ahorita se me vino a la mente. Precisamente la NFL ha hecho muchos esfuerzos en los últimos 10, 15 años para fomentar el flag football, empezar a quitar el contacto en edades tempranas, porque precisamente la NFL se dio cuenta que ha habido un descenso en Estados Unidos de la práctica del deporte. Claro. Y un descenso en la práctica del deporte significa menos fanbase para la NFL y eso es contraproducente, ¿verdad? Sí. Entonces, precisamente por eso ha hecho mucho esfuerzo en seguir promocionando el flag football. Tan es así que este Super Bowl pues le tocó a Andrea, la seleccionada nacional, aparecer en un anuncio y ahorita es básicamente la cara de la NFL en México. Uh-huh. Entonces le está apostando muy fuerte a ese tema porque la NFL ha entendido que necesitan empezar a enfocar su base, su iniciación en el deporte a una edad más tardía y meter una variación del propio fútbol americano para que la gente se siga acercando. Claro. Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? Ahora, de ahí podemos también desprendernos a lo que se refiere los deportes que son de iniciación temprana y de iniciación tardía, ¿verdad? Claro. El fútbol americano, como ya lo dijiste tú, que coincidimos, debe de ser de una iniciación muy tardía. Claro. O sea, es un deporte que tus primeros acercamientos en contacto tienen que ser a los 15, 17 años. Mientras que, por ejemplo, todos los deportes que son de algún tipo que requieren una condición coordinativa muy alta, generalmente suelen ser de iniciación muy temprana. Llámese gimnasia aeróbica, gimnasia artística, clavados, patinaje artístico, natación, tenis. El propio tenis es de una iniciación temprana. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta porque muchas veces ves al niño a los 3 años equipado con un casco o según el papá cree que va a jugar como Lionel Messi fútbol soccer, con una pelota del doble del tamaño de su cabeza que no la puede ni patear y ahí ya sabemos si tú estás viendo eso en la academia de tu hijo, red flag, algo están haciendo mal ahí. O sea, no, eso no está bien, no debe ser, tienen que ser cosas adecuadas para la edad y el desarrollo que deben de tener. Claro, y por ejemplo en el fútbol, como dices, creo que juegan con una pelota normal, en el fútbol normal es tamaño 5, creo que los he visto los niños que juegan con una pelota tamaño 4, tamaño 3 inclusive, pero aún así no es un deporte que les ayude como tal otros a su desarrollo y que pueden aprender a hacer un poquito más tarde, ¿sí?
nunca vamos a ver a alguien que empezó a hacer gimnasia a los 9 años, 10, llegar a Juegos Olímpicos. Sí. O sea, es Tiene algo, que ser un mega fenómeno. Sí, o sea, tendría que ser algo irreal, pero sabemos que la gimnasia la tienes que empezar a los 3, 4 años. Ballet, por ejemplo, digo, Ballet. que también hay que considerarlo. Si bien es un arte, digo, hay una cuestión física y no deja de haber una competencia que a lo mejor yo lo pudiera también meter como un deporte, por así decirlo. Tienes que empezar a los 3, 4 años, porque si quieres empezar a los 9, o sea, no hay forma. El tenis lo tienes que empezar a los 5 años, acercar una raqueta, si no, no hay forma. Clavados igual que la gimnasia, o sea, creo que de ahí no podemos salirnos, pero tienen, como dices, esta cuestión coordinativa muy, muy necesaria para poder desarrollar. Y bueno, la gimnasia también la fuerza infantil, ¿no? Que si bien sirve para tu vida más a largo plazo, es fundamental que desarrollen esa fuerza para el simple hecho de pararse de manos. No, o sea, requiere de mucho control, mucho equilibrio, mucha fuerza, que si se lo quieres enseñar a los 9 años va a ser mucho más complicado, ¿no? Sí, sí, claro. Y algo que ahorita tocas el punto, que es muy importante que los papás entiendan, es que en esta etapa de base o de iniciación, los niños no van a alcanzar el alto rendimiento. O sea, claro, no es un alto rendimiento. No importa que compita a nivel nacional o incluso haya pasado a algún nivel tipo internacional. En esa edad no es alto rendimiento o no debería tratarse como alto rendimiento. Claro, claro. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué México suele tener muy buenos resultados a nivel infantil y hasta a veces juvenil? Por ejemplo, las selecciones nacionales sub-17 tienen buenos resultados, y ¿por qué de repente se deja de dar el brinco? Porque el objetivo del entrenamiento infantil juvenil, de estas primeras etapas del rendimiento, no es alcanzar el máximo potencial posible en resultados. Llámese alguna medalla, algún primer lugar. El objetivo de estas primeras 3 etapas, que las vuelvo a mencionar, son base, profundización y conexión, son alcanzar el máximo nivel de componentes. O la otra vez, por errores técnicos, tuvimos que hacer un pequeño corte, pero continuamos. Estábamos hablando de las fases de etapas de rendimiento, base, profundización y conexión, que son las previas al alto rendimiento. Cuando tú acortas estas etapas, hay problemas. ¿Por qué? Porque es como verlo, una caja de herramientas que tú le vas a dar al niño, ¿no? Si al niño tú no le das el martillo, el clavo, el tornillo, el destornillador, todo lo que tú me puedas decir que pueda tener una caja de herramientas, cuando sea grande no va a tener esos recursos, ese material para poder desenvolver todas sus capacidades, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el deporte infantil mexicano y hasta juvenil? Esas etapas se comen. Entonces, lo que se busca es dar el resultado ya. Entonces, se alcanza un nivel de especialización, por decirlo metafóricamente, con el martillo. Y pues sí, en esa edad eres el que mejor martilla, pero no sabes destornillar. No sabes sacar el clavo, nada más sabes martillar. Y entonces, 5 años después, lo único que sabes es martillar. Y el resto del mundo sabe destornillar, martillar, sacar clavos, poner lo que sea. ¿Por qué? Porque los contenidos que ven en los países que son potencia deportiva van encaminados a alcanzar el máximo nivel en un futuro de alto rendimiento, no alcanzar el máximo nivel de resultados ya. Claro, y yo debo mencionar esta parte que dices, en el sentido de que somos muy cortoplacistas. Los papás quieren que el niño de 5 años jugando fútbol gane. ¿Cómo? O sea, un niño de 5 años lo que quiere es divertirse, y tú como papá deberías de priorizar esa diversión. Un niño de 6 años, 7, 8, 9 debe de buscar divertirse en el deporte que está. Yo estuve como coordinador deportivo en un colegio en Torreón, y no podía hacer yo entender a los entrenadores que en primaria no nos interesaba ganar. Eran equipos de fútbol y básquetbol nada más. Que jueguen todos, que tengan herramientas, ¿sí? Que tengan gestos técnicos individuales, sobre todo coordinativos, que si pegan con derecha, enséñenles mucho a pegar con izquierda, que pudieran manejar esa lateralidad, que tuvieran herramientas, porque la idea era ganar en preparatoria. En secundaria, tal vez ahí darle juegos a los que van a entrenar, pero sí buscando ganar, pero en preparatoria. Así vayan todos, hay quienes van a comer banca todo el partido. Pero en primaria, oye, van a entrenar, no me importa ganar, que jueguen todos el mismo tiempo, ¿no?
no los pude hacer entender. Los papás tampoco lo entienden. Papás quieren que tu niño de 10 años gane, no importa más. Y entonces es ahí donde las etapas sensibles que tienen los niños, dependiendo de la edad, ¿sí? No les damos esas herramientas, ¿no? Llámese, no sé, vamos a pensar equilibrio, ¿no? Pues tratar de trabajarlo. Hay veces que en el fútbol, tú como entrenador de fútbol deberías de buscar darle todas esas herramientas, todas las capacidades que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Y que de niños son fundamentales. Llámese, no necesitas desarrollarle la fuerza, por así decirlo, a un niño. Puedes trabajarlo, sí, pero tal vez es más importante esta coordinación, este ritmo, este aprendizaje motor, tal vez velocidad de reacción, porque sabemos que la fuerza pues la pueden desarrollar de mejor manera más adelante, salvo que estés haciendo gimnasia, pues sí se requiere, ¿no? Pero darle estas herramientas, tal vez para mi sugerencia sería en casa, oye, pues sus primeros años, pues al niño donde lo lleves va a ser, y si se divierte, genial, pues lo pudieras llevar a gimnasia de 3, 4, 5 años, de ahí cambiarlo a otro deporte, y así, poco a poco, él va agarrando todas las herramientas que necesita para un deporte tardío. Si se queda en gimnasia, pues ya la armaste, ¿no? Si se queda en ballet, ya la armaste, pero es este ego, creo, de la sociedad mexicana cortoplacista, en donde, que gane, ¿no? Espérame, el niño, si gana o pierde, a lo mejor entiende que perdió, pero porque tú se lo haces saber, porque a veces ni cuentan cuántos goles, se lleva una mala experiencia, pero a los 5 minutos ya se olvidó que perdió, ¿no? Y tú como papá te quedas con eso, tú como entrenador te quedas con eso, y eso habla simplemente de ego, ¿no? Y, como dices, llegamos a los torneos mundiales y demás, profesionales, y no la armamos. Digo, fútbol la armó en la sub-17, ¿no? Fueron campeones del mundo, no sé. O sea, se ha sido campeón 2 veces. Pero pues pasa esto de que se pasan las etapas sensibles, ¿no? ¿Qué más me puedes argumentar, abonar a esto? Bueno, ahorita ya describimos un poco lo que es la base, ¿no? Que básicamente, si lo queremos ver así, la etapa de iniciación o etapa de base del entrenamiento deportivo es básicamente kinder y primaria. Claro. O primaria, depende, ya dijimos, del deporte que se realice, ¿verdad? Sí. Secundaria vendría a ser profundización, y preparatoria normalmente viene a ser conexión. Alto rendimiento empieza a ser más o menos de universidad para arriba. De universidad para arriba, claro. En la mayoría de los deportes. Sí, en la mayoría de los deportes. ¿Por qué no? Porque en alto rendimiento, por ejemplo, en gimnasia se puede alcanzar desde los 14 años. Claro. Que estás hablando que todavía estás en secundaria más o menos. Y eso porque el Comité Olímpico Internacional, Juegos Olímpicos, ya decidieron limitar la edad, porque cada vez veíamos gimnastas de menor edad, de menor edad, y te aseguro que hubiéramos visto gimnastas de 11 años compitiendo, donde, o sea, emocionalmente, fisiológicamente ya no es sano, ¿no? Y también depende también un poquito también del género del atleta, porque las mujeres maduran un poquito más temprano, entonces puede ser hasta 1 o 2 años más temprano que los varones. Pero bueno, retomando las etapas de rendimiento, profundización es esta etapa, digo, más o menos de secundaria, que lo que busca son contenidos variados que se empiezan a encaminar hacia el alto rendimiento. Ojo, repito, contenidos variados encaminados hacia el alto rendimiento. No es alto rendimiento. Claro. Empiezan a ir encaminados al alto rendimiento, empieza a haber más gestos motores, pero siguen siendo aspectos generales, variados. Por eso la palabra clave ahí es variados. La diferencia con conexión es que los contenidos empiezan a ser específicos, encaminados al alto rendimiento. Sigue sin ser alto rendimiento. Si tú jugaste en tu preparatoria y eras el goleador de tu preparatoria, muy probablemente no hiciste alto rendimiento. Si al nivel regional tú eras el que ganaba todos los puntos en tenis, y muy probablemente no hiciste alto rendimiento. Muy probablemente te quedaste en la etapa de conexión, y no está mal. O sea, hay que entender eso. Es como, hay gente que se le da a cantar y hay gente a la que no se le da a cantar. Hay gente a la que se le da la guitarra y hay gente a la que no se nos da la guitarra. O sea, es parte de, ¿no? Digamos que la conexión es el filtro entre llegar a ser profesional o no, sabiendo que, o de alto rendimiento. De alto rendimiento, sí. Y donde esta conexión realmente el filtro es así de chiquito y pasan muy pocos, sí, ¿no? Y tenemos que entenderlo también, y digo, hablo aquí un poco de la salud mental también, que a lo mejor puede ser muy frustrante para algunos chicos, tal vez para nosotros de alguna manera nos puede haber sucedido donde buscábamos ser profesionales y no sucedió, ¿no? Y sí necesitaríamos una compañía, bueno,
En nuestro momento no lo hubo, pero sí a los chicos que hubiera un acompañamiento psicológico para entender que, bueno, tienes otras habilidades con las cuales puedes desarrollarte como persona y no necesariamente tienes que estar en ese alto rendimiento que buscabas, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que pierden de vista, en especial los papás. Papás, no hagan eso. Porque quieres que tu hijo, y ahorita hablamos nosotros de deporte porque es nuestro tema, ¿no? Pero muchos papás quieren que su hijo sea el próximo Beethoven, sea el próximo Einstein, sea el próximo Lionel Messi. Papá, estadísticamente, probabilísticamente, no va a pasar. No va a pasar. Si tú, papá, no estuviste cerca del alto rendimiento o no hiciste alto rendimiento, lo más probable es que tu hijo no vaya a ser alto rendimiento. Y si lo es, no va a ser el próximo Lionel Messi. O sea, eso es... la probabilidad es 0.000000001% de que pase si tú nunca hiciste actividad física, ¿va? O sea, entonces, en estas 3 etapas de base, profundización y conexión, papá, tienes que entender que es formativo, es por el desarrollo integral de tu hijo, no es porque vas a ganar una medalla. Sí, se siente bonito, todos queremos ganar, y cuando se gana, se reconoce. O sea, claro que le vas a decir muchas felicidades, pero cuando se pierde es parte de, hay un aprendizaje detrás de la derrota. Bien lo decía Michael Jordan, perdí más veces de las que gané. No pasa nada, o sea, perdiste, aprendiste, te divertiste, se acabó, o sea, no pasa nada. Cuando empieza a pasar algo, y que es cuando ya también metemos temas muy psicológicos, es cuando ya estás en alto rendimiento, porque ahí sí ya se te empieza a exigir algo, ¿no? Ya empiezan becas deportivas, en cuestiones académicas, becas deportivas ya de pago de dinero ya empiezas a tener patrocinadores que te exigen resultados. Empiezas a cobrar por jugar, cosas así. Ya hay otro tema. Ahí sí ya es otro tema. Ya necesitas ganar, tienes que ganar, y por eso se te está dando lo que se te está dando. En estas 3 primeras etapas no es para eso. O sea, hay que entenderlo, ¿va? O sea, no es para eso. Entonces, todavía después de alto rendimiento, algunos autores sitúan una 5ª etapa de rendimiento, que es la elite, que es verlo como un embudo, ¿no? Esta base, que está hasta acá arriba, empiezan a caer como granitos o como lo quieras ver, se empieza a hacer más corto el embudo, entramos a profundidad, conexión, alto rendimiento, y la elite estás hablando que es un hoyito así chiquito en el que se encuentran Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Rafael Nadal, Roger Federer, Kobe Bryant, exactamente. Claro. Estás hablando de elite. O sea, todos los que están en NBA no son elite. Algunos son elite. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, sí. esa 5ª etapa normalmente no se toca porque son tan poquitos que es muy difícil. No que sea muy difícil, pierde un poco de sentido hablar de eso, porque, como ya lo dijimos, probabilísticamente no va a pasar. O sea, si es muy difícil que seas el alto rendimiento, elite es prácticamente imposible para alguien que no estuvo acercado al deporte varias generaciones atrás. Digo, mexicanos que consideremos elite, Lorena Ochoa en el golf, Lorena que fue la Ochoa, mejor jugadora de Paula Longoria. Paula Longoria en el racquetball, que de hecho es considerada la mejor en la historia de racquetball. O sea, eso es elite. Sí, claro. Hugo Sánchez ganando tantos pichichis, ¿no? 5, ¿no? Creo que fueron 5 pichichis, ¿no? Entonces, eso es elite, o sea, un deportista que la rompió totalmente, ¿no? Y entonces, así como ya dijiste yo, papás, dejemos a un lado el ego y entendamos que lo que importa no es que tu hijo gane cuando tiene 5, 6, 10, 12, 15 años, no. Lo importante es que tu hijo se desarrolle, aprenda, tenga herramientas para socializar inclusive mejor, para tener un mayor desarrollo a la hora de ser persona, porque lo que también nosotros como entrenadores lo que deberíamos de buscar es formar personas, ¿no? Oye, diste una patada al del otro equipo, aunque haya sido sin querer o con querer, pero ve y discúlpate, y no debes de hacer nunca, tratar de dar una patada o de lesionar al otro, ¿no? Entonces, enseñar todas estas herramientas pues para tener una mejor sociedad, que yo creo que es lo que deberíamos de buscar nosotros en el área del deporte, que tenemos mucho para poder moldear de una manera positiva, no solamente a los niños, sino a lo mejor también tener pláticas con los papás y hacerles entender, a ver, esto es lo que se busca, porque también hace falta mucho ese acercamiento, creo yo, de los entrenadores con los papás y explicar cuál es nuestro trabajo realmente, qué es lo que estamos haciendo, y acercarte con los papás, hacer una junta, oye, ¿sabes qué? Tu niño tiene 10 años, está en el equipo de básquetbol, no buscamos que gane, buscamos que aprenda a votar mejor con la izquierda, a que sea buen compañero, a que sepa cuándo pasar, cuándo no, este tipo de cuestiones que
pues ganar al final se queda atrás, ¿no? Que sepa entender que se va a ganar y se va a perder y no salga todos los días llorando, frustrado y luego todavía vaya a casa y tu papá le regañes porque no hiciste esto bien, no hiciste aquello bien y no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como formadores, entrenadores, desde las etapas de iniciación hasta el alto rendimiento que estás tú, que estoy yo en algún momento, pues logremos formar personas, ¿no? Porque inclusive en el alto rendimiento hay que saber, oye, espérame, no vamos a hacer esto mal, ¿no? Entonces, creo que importa más a veces que ganar la persona, pero importa más todavía en niños que en alguien que ya está en una etapa de alto rendimiento, ¿no? Sí, claro, digo, me parece muy interesante el punto que tocas porque precisamente se tiene que tener estas consideraciones psicoemocionales del niño, estas consideraciones biológicas que tiene el niño, porque definitivamente el esfuerzo físico que puede realizar un niño no se compara con el de un adulto. O sea, muchos de los grandes problemas que cometen los entrenadores es tratar al niño como un mini adulto. El niño no es un mini adulto, claro, es un niño. Sí, es un niño. Igual, y hasta un puberto. No es un mini adulto, es un puberto. Es un puberto. Y qué complicado es tratar con un puberto, ¿no? Digo. Y también tiene que tener consideraciones sociales, precisamente lo que tú dices, ¿no? El empezar a interactuar. Cuando tú naces, tu círculo social son mamá y papá. Hermanos, si es que hay. Hermanos, si es que hay, si eres hijo único, fuiste el primero, tu primer círculo social son mamá, papá. Después empieza a crecer un poco el círculo. Abuelos, primos, tíos, etcétera. Después creció en otro rango, en otro círculo, un tercer círculo, vecinos, escuela, maestros, compañeros. Después crece en otro círculo, cuando ya estás más adulto, que empieza a hacer tus relaciones laborales, relaciones, por ejemplo, que la gente que va al CrossFit, la gente que hace algún tipo de actividades, talleres de lectura. Sí, que crece el círculo. Entonces, en este tercer círculo, que es donde empiezas a estar ya en contacto con la escuela, que empiezas a tener más compañeros, o sea, que entraste a kinder, entraste a primaria, que empiezas a relacionarte con la gente, el deporte te encamina socialmente hacia muchas cosas. Hay muchos niños que antes de hacer deporte son muy retraídos, no tienen amigos, no saben socializar, les da pena platicar con la gente, no se diga con adultos. Los empiezas a llevar a un deporte y empiezan a interactuar más. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, en el deporte sí o sí, en especial en los de equipo, tienes que interactuar. O sea, no hay de otra, tienes que hacerlo con tu entrenador y con tus compañeros de equipo. Y otra, también muy importante, es que el niño se empieza a dar cuenta que puede lograr cosas que antes no podía lograr. Entonces, el autoestima se refuerza y le es más fácil poder platicar con alguien desconocido o entablar relaciones más estrechas con la gente que ya conocía, ¿no? Entonces, me parece muy importante lo que platicabas de todo este tema social y emocional que vive el niño cuando se adentra al deporte, ¿no? Y ahora, las palabras son muy poderosas, tanto para entrenadores como para papás. ¿Qué mensaje estamos dando? Escuché o leí un artículo en donde menciona lo siguiente: a un grupo de niños se les puso a hacer un rompecabezas, bueno, a dos grupos, y a un grupo se le dijo al final, muy bien hecho, ¿no? Y al otro grupo le dijeron, vi que te esforzaste, qué bueno que te esforzaste, sí, ¿no? Al día siguiente, a los que se les dijo bien hecho, se les puso dos puzzles, ¿cómo dije? Rompecabezas, perdón. Y decidieron escoger esos que le dijeron bien hecho, el más fácil de hacer, porque lo que querían era la gratificación, el reconocimiento de decir bien hecho. Y a los que se les dijo, vi que te esforzaste, decidieron irse por el más complicado para reforzar ese, vi que te esforzaste, porque reconocieron su esfuerzo, no reconocieron nada más un reconocimiento. Entonces, papás, entrenadores, tú y yo, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que les decimos, sí, a los niños, con lo que les decimos a los adolescentes. Y entonces, fíjense cómo tan simple una frase puede cambiar al día siguiente el quehacer de un niño. Imaginen ahora con papá, mamá, emocionados porque van ganando y luego pierden. Todo eso lo perciben los niños, el entrenador que no se dirige adecuadamente. Entonces, hay que entender que antes que visualicemos que van a ser atletas de alto rendimiento y que es el siguiente Lionel Messi, espérame, primero son personas que necesitamos desarrollarlas como tal, porque lo más probable es que no lleguen al alto rendimiento.
O sea, es lo más seguro. Y entonces, ¿cómo van a ser como adultos? Unas personas frustradas que no tienen tolerancia al que les digan que no o al no lograr las cosas que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Y creo que es un tema complicado que, si bien comenzó como algo deportivo, tenemos que adentrarnos y observarnos y qué estamos haciendo y que no nos gane el ego, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Mira, ahorita que tocas ese tema de las palabras, ahora que soy papá, mi niña tiene 1 año y medio, uno está muy acostumbrado a decirles bien hecho. Oye, qué padre te quedó. Oye, qué bonito. Ay, oye, bien hecho. Mi esposa, que se ha letrado mucho para poder llevar la mejor crianza posible con mi hija, fue la que me dijo, no le digas bien hecho. Okay. Dile, lo lograste. Sí. Oye, vi que te esforzaste precisamente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo de dejarle de decir, wow, súper bien, hija, qué bueno. Me cuesta mucho trabajo porque es algo que tienes muy arraigado, es muy difícil. O sea, no decimos que sea fácil hacerlo, papás. Sí, claro. Es muy difícil, yo lo vivo el día a día con mi hija. Pero sí crea en el niño y fíjate, tiene 1 año y medio y ya puedes tú notar cambios de conducta cuando tú dices unas palabras y otras. Y todavía es considerada bebé, pero ya empieza ella a frustrarse con cosas que no puede hacer, y cuando tú alientas en lugar de decir... En lugar de alentar la gratificación, alientas el esfuerzo. Exactamente. Hay un cambio. Sí, es bien importante hacer ese esfuerzo como papás. Es bien difícil, bien difícil, pero sí se puede hacer. Y creo yo que de cierta manera estamos en obligación de hacerlo, porque al menos yo lo veo así, ¿no? O sea, cada generación creció con ciertos problemas o ciertas limitantes. Te toca esa limitante que ya identificaste, atacarla. Seguramente la próxima generación va a decir, oye, yo tuve estos limitantes, bueno, te toca mejorarlas a ti, y así es como debe ser, ¿no? Claro. Pero no hay que centrarnos en lo tienes que lograr, no es, a las edades tempranas tienen que entender que no es una carrera, no es saber quién puede más, no es saber quién llega más lejos, no es saber quién avienta más, es meramente formativo. Y mira, te voy a decir una frase que me dijo alguien, ahorita te voy a decir quién es. Yo coachaba con esta persona, siempre con los papás trataba de platicar previo a la temporada. Recién tomábamos el equipo, platicaba con los papás, decía, ¿cuál es el objetivo número 1 para mí como coach? Que tú traigas a tu hijo y esté aquí en el equipo. Uno es que sea mejor hijo. Después de eso, que sea mejor persona. Después de eso, que sea mejor ciudadano. Después de eso, que sea mejor atleta. Y después de eso, que sea mejor jugador de fútbol americano. Esos eran los 5 niveles. El último nivel es que sea mejor jugador de fútbol americano. ¿Cuáles son los 3 importantes? Estos de acá. Siempre les decía, estos tres primeros son los que te dan los campeonatos que importan. No el de ahorita, no el de esta temporada en 6 meses. Es el campeonato de vida. Lo que va más allá, lo que se le queda al niño. Eso, toda la vida yo crecí escuchando eso desde que tengo los 8 años, porque esa persona es mi papá. Saludos a mi papá. Entonces, a mí me marcó mucho porque gracias a Dios me tocó crecer con un papá que jamás me presionó deportivamente. O sea, hijo, si quieres jugar, juega. Y fue mi coach. Ajá. Y coaché con él y jamás fue un tema competitivo de lo puedes lograr. Yo tuve esa fortuna de poderlo experimentar con mi papá, que yo crecí sin presiones. Tal vez en algún momento hubiera estado bueno que me presionara ya más grande, pero sí le doy gracias porque yo disfruté un chorro mi etapa deportiva por lo mismo, porque no tuve esas presiones psicológicas que ejercen los papás. Me tocó muchas veces ver a niños cuando coachaba infantiles que están en entrenamiento, no les sale una cosa bien mínima y es un llanto. Porque papá está en las gradas viéndolo entrenar y sabe que no lo logró y papá lo está viendo. Sí, no, y es complicado, o sea, yo también me tocó ver compañeros míos en fútbol americano, fútbol, soccer, o sea, decir, eres un niño de 10 años y que te diga tú, ¿sabes qué? No dormí. ¿Cómo un niño de 10 años no va a dormir previo a una final? O sea, debería ser como de lo más, qué divertido, pero ellos sentían presión, entonces hay que reeducarnos como sociedad, reeducarnos mucho en el tema de
del deporte escolar, reeducarnos en cómo llevamos estas etapas infantiles, juveniles de nuestros hijos, de la sociedad en general, para que vaya a ser una mejor sociedad México, ¿no? Y creo que lo que buscamos en este podcast es, si bien educarnos, bueno, no educarnos, sino aterrizar un poquito más los muchos conocimientos que tenemos sobre lo que es el deporte, la actividad física y la salud. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad en realmente buscar lo mejor para nuestro hijo y que dejar el ego a un lado de querer ganar y que crezcan, se desarrollen y sean mejores personas. Y qué lindo lo que menciona de tu papá, ¿no? Sí, digo, como dices, uno de los objetivos aquí de este proyecto del podcast es compartir lo que sabemos, lo poco mucho que sabemos, que haya una discusión, que se genere una discusión que en México básicamente no existe, o nada más existe en ciertas aulas muy limitadas académicas, pero más allá de eso no hay una conversación real sobre qué es lo que pasa en el deporte mexicano, como ya lo hemos dicho en el episodio anterior, desde lo que es actividad física para la salud y el deporte, porque el deporte de base y profundización van muy de la mano con los resultados también de vida saludable que llega a tener una persona. Claro. Un niño o niña que está más acercado a realizar deporte durante esas etapas, está comprobado que es más propenso a llevar un estilo de vida más saludable. Hoy en día México es el país más obeso del mundo. ¿Será que tiene primer lugar en diabetes o segundo? ¿Será que tiene alguna conexión con estas etapas de desarrollo que no se tocan como se deberían de tocar? Probablemente, no lo sabemos. Porque en México el índice hasta de gente que realiza deporte de niño lo abandona. Hay un abandono. La deserción es muy alta. Exactamente, a diferencia de otros países como Brasil, que la gente que desde niños están involucradas en deporte siguen realizando actividad física para cuidar su salud. Mi hermano fue a competir allá en los regionales de CrossFit en Brasil en 2018, si no mal recuerdo, y dice, o sea, no veías una persona gorda. O sea, no veías a alguien con obesidad. O sea, dice, la mayoría de la gente inclusive tenía un tono muscular, o sea, estaban mamados tanto mujeres como hombres. O sea, hay una cultura de cuidarse de la actividad física, de entrenar, que dices, o sea, yo estaba sorprendido que voltearas a donde voltearas, no había una persona con obesidad. O sea, era increíble, ¿no? Entonces... Y Brasil es un ejemplo muy aterrizado porque es un país latinoamericano. Claro. Es un país con un PIB muy similar al de México. Sí, es un país económico muy similares. Exactamente. O sea, no nos estamos comparando con Holanda. Sí, no nos estamos comparando con Estados Unidos, con Canadá, que los estilos de vida y el nivel de vida que hay allá es muy distinto, ¿no? El de Brasil es muy similar. Por eso mencioné Brasil, porque, o sea, sí se puede. Nada más que políticas públicas en México no hay para tratar el problema. Lo que hablábamos hace rato de las lesiones, que hay gente que nada más te quiere dar el analgésico para quitarte el dolor. Sí. El analgésico en el deporte mexicano es sacar la medallita. Sí. El problema de raíz no es sacar la medalla. El problema de raíz es una estructura real del deporte. O sea, una comisión no sirve de mucho. No, tiene que haber la secretaría del deporte. Exactamente. ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque no ha dado resultados. O sea, no es que lo diga yo, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, debería de haber una secretaría del deporte. En algún momento, me acuerdo que tú y yo platicábamos, bueno, y también debería, o sea, cualquiera que prescriba ejercicio, llámese en deporte de alto rendimiento o en actividad física para la salud, debería de tener una cédula profesional para hacerlo. Pero también hay un problema muy grande, que no hay la suficiente cantidad de profesionales para hacerlo. Claro. Entonces, es un problema muy grande que tenemos ahorita en México y que se ve reflejado en los temas de salud, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, y que no se están tocando en México y son primordiales porque es un gasto enorme. Mucho el impuesto. Sí, o sea, si ese dinero lo pusiéramos a trabajar en escuelas que tuvieran un programa real de educación física y no nada más estar saltando de un aro a otro, muy probablemente nos ahorraríamos mucho dinero, tendrías una sociedad mucho más productiva, mucho más capaz, no nada más física, sino mentalmente. Está comprobado que los niveles de actividad cerebral se aumentan en los jóvenes y en los niños cuando realizan actividad física. Tanto durante la actividad física es más fácil que absorbas algo de conocimiento
como posterior a se te queden los conocimientos adquiridos tanto de la actividad física como de algún contenido, de alguna materia, llámese español, historia, matemáticas. Sí, y contrastándolo con alguien sedentario se queda muy atrás, pero me queda claro que hay un esfuerzo muy grande que tendremos que hacer todos. Lo que buscamos tal vez aquí es hacer un poquito de conciencia ahí en casa, los que nos están escuchando. Y pues para cerrar, ¿con qué te quedas de esta charla? ¿Con qué me quedo? Más bien me gustaría que se quedaran con lo que dijimos hace rato. Papás, tu hijo no va a ser Lionel Messi, no va a ser Cristiano Ronaldo, no va a ser Rafael Nadal, no va a ser Patrick Mahomes, no va a ser LeBron James. No lo va a ser. Por favor, entiéndelo. Es necesario que lo entiendas. Autoridades, el punto no es sacar la medalla en los Juegos CONADE, no es sacar la medalla en los Juegos Infantiles. El punto es tener una estructura bien establecida con las etapas de desarrollo que están científicamente comprobadas y que los países potencia deportivas elaboran a lo largo de todo un ciclo de vida con los jóvenes para que después llegue el alto rendimiento. Creo que, bueno, me quedo con eso y hago la invitación a la audiencia que reflexionen sobre eso. Es etapas formativas y después viene el alto rendimiento, que no es para todos. El alto rendimiento es selectivo, es discriminatorio, no es formativo. El alto rendimiento es punto y aparte. Quédense con esas 3 etapas que les van a servir de muchísimas cosas a sus hijos. Como ejemplo, país que lo logró fue España. Antes no aparecía, surgió Rafael Nadal, la selección de básquetbol fue campeona, la selección de fútbol fue también campeona del mundo, ahora llega Carlitos Alcaraz en el tenis. Sí. Entonces, realmente antes España como deporte de alto rendimiento estaba muy afuera, hizo un trabajo para lograrlo. Entonces, lo que yo lo que me queda de esta charla es hagamos conciencia de que los niños son niños y tienen que desarrollarse, y una forma de la mejor forma de desarrollarse es que se acerquen a la actividad física, al deporte escolar, respetar sus etapas, su fisiología, su psicología o esta situación psicoemocional, y de ahí ir partiendo hacia dónde van, y que no nos interese ganar cuando son niños, que entendamos que van a ganar, van a perder, con que se la pase genial haciendo deporte, se divierta. Joe, interesante, sí, la pasé bien en esta media horita más o menos, y pues bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Kinesis-HP en Instagram. Y Joe, tus redes sociales. Justo acabo de cambiar el nombre, ya no es Palestra, ya es Coach Joe-SC en Instagram, y en Facebook nada más estoy como Coach Joe Castro. Ok, a mí me pueden seguir en Instagram como Luis-Escenas, también en Facebook como Luis Escenas, y agradecemos de nuevo a Monono Espacio Creativo por prestarnos las instalaciones para hacer la grabación de este segundo podcast, a Carlos Lozano. Y pues bueno, también sigan a One Training si necesitan un entrenamiento personalizado para cualquier deporte, y si están en Torreón, LGN Fit, para que hagan actividad física de CrossFit. Por hoy es todo, muchas gracias Joe, un gustazo. No, hombre, siempre. Hasta luego.